cánceres que pueden dar en cualquier lugar donde tengamos que tiene linfático con linfoma. Generalmente los tenemos donde en los ganglios, ¿cierto? Es lo más representativo. Pero también tenemos en la amígdala, tenemos en el timo, tenemos donde en las placas de Peyer del intestino, tenemos en el tejido cerebral, tenemos en el músculo, en el hueso. Por todo lado puede dar linfoma. Es una patología muy diversa. Hablando de linfoma específicamente, si lo miramos a nivel mundial, no aparece como un cáncer tan frecuente. ¿Okay? Si lo dividimos en los dos principales grupos que tenemos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin será más en Europa, Norteamérica, Oceanía, nosotros lo tenemos en el Caribe, lo tenemos en cuarto lugar de incidencia. Y lo que tenemos, lo que se ve característicamente es que la mortalidad es baja. Entonces son cánceres que tienen potencialmente alta probabilidad de curación. Del otro lado, el linfoma no Hodgkin cambia un poquito, ya más se da en Norteamérica y la mortalidad un poco obesa. ¿Qué quiere decir? Que el linfoma no Hodgkin tiene peor pronóstico y hay subtipos que son más complejos, más difíciles de tratar. A nivel de Latinoamérica, Perú, en segundo lugar en el reporte de linfomas en la región, específicamente, con una mortalidad cercana a un 30% aproximadamente. Aquí Perú, pues si lo vemos nosotros en Perú, el linfoma no Hodgkin lo ubicamos en el sexto lugar con una mortalidad de 40-45%. ¿Los linfomas pueden ocurrir a cualquier edad, doctor? Sí, hay en niños, en adultos, en ancianos. Generalmente una ligera predisposición más en mujeres, 1.5 a 1. Dos tipos, como les dije, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, que en conjunto representan más de 30 tipos de esta enfermedad. Y lo característico es que determinado tipo de linfoma tiene una determinada agresividad en sí. Entonces los linfomas, generalmente habíamos dicho que vienen de los linfocitos y tenemos linfocitos B, linfocitos T y natural killer. ¿Okay? Dentro de los linfocitos, dentro de los linfomas, el 80-85% vienen de las células B y el resto de las células T y las células NK. Entonces, doctor, los linfocitos sirven para inmunidad, ¿no es cierto? Para nuestra inmunidad. Entonces, al tener un montón de linfocitos, ¿no tenemos bastante inmunidad? No, al revés. A pesar que tenemos un montón de linfocitos que proliferan, son linfocitos que no funcionan. Entonces, un paciente con linfoma es un paciente inmunosuprimido que cualquier infección le puede dar en sí. ¿Okay? Factores biológicos, la edad en general es un factor de riesgo para cualquier tipo de linfoma. Las infecciones, virus de Epstein-Barr, asociado al linfoma de Burkitt, VIH, cualquier tipo de linfoma puede dar, incluso los linfomas que son muy agresivos. Y por ahí tenemos el Helicobacter que podría dar el linfoma tipo mal gástrico. Factores genéticos también pueden haber. Y lo interesante es que todo paciente que tenga inmunosupresión, ya sea por enfermedad o por medicamentos, entonces es una paciente que está predispuesta a la aparición de esta enfermedad. Clínica es el clásico síndrome linfoproliferativo, o sea, tenemos ganglios más los síntomas B. Entonces, no es necesario que estén todos los síntomas B, pero pueden haber. El paciente que tiene ganglios y de repente tiene fiebre o sensación de alta térmica no cuantificada, tiene sudoración profusa, ¿okay? Y tiene pérdida ponderal más o menos del 10% en 6 meses. Luego se pueden agregar otras sintomatologías dependiendo dónde está el bulto. De repente, si el bulto lo tienes en el cuello que te desplaza la tráquea, vas a tener disnea. Si el bulto lo tienes a nivel del pecho y está creciendo en el mediastino, vas a tener disnea. Y también síndrome de vena cava superior, vas a tener tos. Pero en general tenemos síndrome linfoproliferativo asociado o no, más o menos síntomas, al menos uno de ellos. Para el estadiaje no utilizamos TNM como lo habíamos compartido, sino utilizamos el estadiaje Hancargo. Estadio clínico 1, lo que hacemos es acordarnos de diafragma, que divide el cuerpo en dos. Si tenemos un grupo ganglionar comprometido a un lado del diafragma, etapa 1. Si tenemos dos grupos comprometidos ganglionares a un lado del diafragma, etapa 2. Grupos ganglionares comprometidos arriba y abajo del diafragma, etapa 3. Y el estadio clínico 4, cuando ya está afectada la médula ósea. Como los linfocitos nacen en la médula ósea, entonces tenemos que estudiar la médula ósea, porque si ya está infiltrada, es un estadio clínico 4. Para el diagnóstico, biopsia e inmunistoquímica. Doctor, ¿y la inmunistoquímica
específica, ¿para qué me sirve? Para identificar el nombre y apellido de la enfermedad. Como habíamos dicho, hay más de 35 tipos, tengo que conocer el tipo específico para saber qué tan agresivo va a ser y para saber qué tratamiento le voy a dar en sí. Diagnóstico y inmunohistoquímica. Y en el tratamiento va a depender. Hay linfomas que son indolentes, que no causan sintomatología. Entonces eso se observa. Hay linfomas que son de agresividad intermedia, le puedes dar radioterapia. Y en general, los que tenemos en común, utilizamos quimioterapia, más o menos la asociación de anticuerpos monoclonales para potenciar la quimioterapia. Entonces, si nos hablamos del linfoma de Hodgkin, es una enfermedad descubierta o lleva su nombre por Thomas Hodgkin, que él en el año 1800 descubrió más o menos quizás que había ciertas personas que morían con la aparición de bultos o de adenopatías grandes en el cuerpo. Entonces le dio curiosidad y comenzó a estudiar esos bultos, ¿no? Y lo que vio fue que esos bultos eran proliferaciones ganglionales y donde las células que se veían eran estas células de Rey-Steinbach con ojos de lechuza, ¿okay? Que son las células patognomónicas de linfoma de Hodgkin. ¿Okay? Linfoma de Hodgkin generalmente lo tenemos en dos grupos bien divididos. El linfoma de Hodgkin clásico, que consta de 4 tipos, donde está el esclerosis nodular en un 67%, que es más de adolescentes, seguido del cerebral mixta, que es un 27% más de adultos, y tenemos otros como rica linfocitos y la depresión linfóide, que son un poquito más raros. Y el otro tipo o gran grupo es el predominio linfocítico nodular, que es un poquito más agresivo y que tiene un poquito menos de frecuencia en presentación. El linfoma de Hodgkin generalmente es una enfermedad que puede debutar con la aparición de una adenopatía en el cuello, generalmente del lado izquierdo. Y lo interesante es que cuando ya tenemos adenopatía en el cuello, existe en 2/3 de estos casos ya compromiso ganglionar. O sea, en el mediastino hay ganglios ya creciendo específicamente y se pueden ver de esa manera. Por eso algunos pacientes vienen ya con la masa en el cuello y dicen, doctor, tengo tos y me canso. Entonces, puede haber ya en el mediastino. En el pulmón no ataca el parénquima pulmonar, sino en el medio de los pulmones que está, en ese triángulo se llama mediastino. Ahí hay ganglios y grandes barras, entonces puede causar esto. Diagnóstico, biopsia e inmunohistoquímica en general. Y para el viaje, tomografías, si está en el cuello, tórax, abdomen y pelvis, y también hacemos biopsia de médula ósea para poder verificar si la médula ósea no está comprometida, porque si está comprometida es un estadio clínico que 4, ¿cierto? En general el linfoma de Hodgkin se trata con quimioterapia. La quimioterapia que utilizamos es ABVD y de repente por ahí le podemos dar Vico, es lo que hacemos. Si vamos con el linfoma no Hodgkin, es una enfermedad más diversa. Ahí están más tipos. Y acá teníamos 5 y acá tenemos el linfoma no Hodgkin más de 30. Tenemos generalmente de células B, que es el 88%, y de células T, que es un 12%. De células B, el más común es el de células grandes B difuso, seguido del linfoma folicular. Y en el linfoma de células T, el más común es el de células T periféricas NOS. Entonces, el linfoma de células T es el más complicado de tratar y generalmente son los que no se curan. ¿Okay? Es más agresivo. Entonces, cuando tengo un linfoma T, es complicado para mí. Ya mi proyecto ya sé que se va a morir la paciente o el paciente. Entonces, es complejo de tratar en sí. Igualito, diagnóstico, biopsia, inmunohistoquímica, estadiaje, tomografías, de todo, y la asociamos biopsia de médula hueso. Estadificación, Han-Hartford, estadístico 1, 2, 3, 4, dependiendo los ganglios si hay arriba o abajo del diafragma. Y en general se trata los linfomas de células B con quimioterapia asociado el anticuerpo monoclonal rituximab, que es un anti-CD20. Rituximab solamente le damos en los linfomas de células B, que tienen CD20 positivos, en otros no le damos. Entonces, en general, ya para concluir, para ver las diferencias entre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, en general el linfoma de Hodgkin es una enfermedad más ordenada, que tiene predominio de afectación de ganglios, que es una enfermedad que va ordenadamente avanzando o progresando en grupos contiguos. En cambio, en el otro lado, el linfoma no Hodgkin es una enfermedad que puede dar en cualquier lado, no solamente en los ganglios, en el cerebro, en el intestino, en el estómago, en todo lado, y es una enfermedad específicamente que es más desordenada en su afectación.
Podemos tener granos en el cuello, la ingle, por todos lados específicamente. No es ordenada en sí. Entonces, estos son linfomas